Lamento no haber podido venir la semana pasada. Estaba muy enfermo y no podía caminar mucho. La lluvia caía con fuerza sobre el cementerio aquella fría mañana de noviembre. Robert Harrison se quedó paralizado frente a la tumba de su esposa, contemplando algo que no podía creer. Un niño pequeño, negro, de no más de 9 años, estaba sentado con las piernas cruzadas sobre el césped mojado, justo al lado de la lápida de mármol. La ropa del niño estaba rota y sucia. Sus zapatos tenían agujeros. Estaba empapado por la lluvia, pero no parecía importarle. En sus pequeñas manos sostenía una sola flor blanca y hablaba en voz baja a la tumba, como si conversara con alguien a quien amaba profundamente. El corazón de Robert latía con fuerza. Nadie venía a visitar la tumba de su esposa excepto él. Nadie siquiera conocía este lugar, excepto la familia. Entonces, ¿quién era este niño y por qué estaba allí? Robert se acercó, sus zapatos caros hundiéndose en el suelo fangoso. El niño no lo notó al principio. Siguió hablando con la lápida, su joven voz quebrada por la emoción. Entonces el niño dijo algo que heló la sangre de Robert. Palabras tan imposibles, tan impactantes que Robert sintió que el mundo entero se le venía encima. Y en ese momento, Robert Harrison supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, debemos remontarnos al punto donde la historia de Robert realmente comenzó. A cuando lo tenía todo y luego perdió lo que más le importaba. Robert Harrison era multimillonario. Era dueño de empresas tecnológicas por todo Estados Unidos. Su nombre aparecía en revistas. La gente lo conocía como uno de los hombres más ricos del país. Vivía en una enorme mansión en Connecticut con suelos de mármol, lámparas de araña de cristal y más habitaciones de las que podía contar. Conducía coches caros y vestía trajes que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Pero nada de eso le importaba ya a Robert porque hacía 3 años había perdido a la única persona que lo había amado de verdad por quien era, no por su dinero, su esposa Elizabeth. Elizabeth padecía cáncer. Robert gastó millones intentando salvarla. Contrató a los mejores médicos del mundo. La trasladó en avión a los mejores hospitales. Habría dado hasta el último centavo por curarla. Pero el dinero no podía comprar más tiempo. Elizabeth falleció en una tranquila mañana de primavera, sosteniendo la mano de Robert, diciéndole que lo amaba por última vez. Robert la enterró en un pequeño cementerio privado a las afueras de la ciudad. Lejos del ruido y las multitudes, allí reinaba la paz, rodeado de robles centenarios y el canto de los pájaros. Elizabeth siempre había amado los lugares tranquilos. Después de su muerte, Robert visitaba su tumba cada semana sin falta. Lloviera o hiciera sol, hiciera frío o calor, conducía 1 hora desde su mansión para sentarse junto a su lápida y hablarle. Le contaba sobre su día, cuánto la extrañaba, lo vacía que se sentía la gran casa sin su risa. Robert no tenía hijos, ni hermanos ni hermanas. Sus padres habían fallecido hacía años. Elizabeth había sido su mundo entero. Sin ella, se sentía completamente solo, incluso rodeado de sirvientes, empleados y gente que quería su dinero. Ninguno de ellos realmente lo conocía. A ninguno le importaba Robert como persona. Solo les importaba Robert, el multimillonario. Aquella mañana de noviembre comenzó como cualquier otra. Robert se despertó en su mansión vacía, se vistió con un traje negro y le dijo a su chofer que preparara el coche. Pero su chofer, un hombre mayor llamado George, había llamado diciendo que estaba enfermo. Así que Robert decidió conducir él mismo, algo que rara vez hacía ya. Subió a uno de sus coches y condujo bajo la lluvia hacia el cementerio. Los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro mientras las gotas golpeaban el cristal. Las carreteras estaban resbaladizas y grises. La mayoría de la gente se habría quedado en casa en un día como ese. Pero Robert nunca faltaba a su visita semanal a Elizabeth. Nunca. Cuando llegó a las puertas del cementerio, el lugar parecía desierto. La lluvia había ahuyentado a todos.
Ni siquiera el jardinero estaba allí. Robert aparcó el coche y cogió su paraguas. Caminó por el sendero familiar entre hileras de lápidas hasta que llegó al lugar donde descansaba Elizabeth. Fue entonces cuando vio al niño. Al principio, Robert pensó que le estaban jugando una mala pasada los ojos. A través de la lluvia torrencial, vio una pequeña figura sentada en el suelo. Al acercarse, se dio cuenta de que era un niño. Un joven negro, con el pelo corto pegado a la cabeza por la lluvia. El niño llevaba una chaqueta fina que le quedaba pequeña, vaqueros, con las rodillas rotas y zapatillas deshechas. Parecía haber vivido en la calle. Pero, ¿qué hacía allí? ¿Y por qué estaba sentado en la tumba de Elizabeth? El primer instinto de Robert fue la ira. ¿Cómo se atrevía ese niño a entrar sin permiso en una propiedad privada? ¿Cómo se atrevía a sentarse en la tumba de Elizabeth como si le perteneciera? Robert aceleró el paso, con la mandíbula apretada, pero al acercarse, oyó al niño hablar. La voz del niño era suave y dulce, llena de tristeza y amor. Lo siento, no pude venir la semana pasada. El niño le decía a la lápida, estuve muy enferma y no podía caminar mucho, pero ya estoy aquí. Te traje una flor. No es elegante, pero la recogí yo mismo en el parque. Robert se detuvo en seco. El niño hablaba con la tumba de Elizabeth como si la conociera, como si hubiera venido allí con frecuencia. Pero eso era imposible. Elizabeth llevaba muerta 3 años. Este niño aparentaba unos 9 años. Habría tenido solo 6 cuando Elizabeth murió. ¿Cómo podía conocerla? Robert carraspeó ruidosamente. El niño dio un respingo y se giró. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Robert allí de pie, con su traje caro y un paraguas negro. Por un momento, se quedaron mirando fijamente. El niño parecía asustado, como si lo hubieran pillado haciendo algo malo. Su cuerpo delgado temblaba. Robert no sabía si era por el frío o por el miedo. ¿Quién eres?, preguntó Robert, con la voz más dura de lo que pretendía. ¿Qué haces en la tumba de mi esposa? El niño se levantó rápidamente, aferrando la flor blanca en la mano. Parecía que quería huir, pero algo lo retuvo. Sus ojos oscuros se encontraron. De Robert. Y Robert vio algo allí que lo sorprendió. No culpa ni miedo, sino una profunda tristeza. La misma tristeza que Robert veía en su propio espejo cada mañana. Lo siento, señor, dijo el niño en voz baja. No quise faltarle al respeto. Solo vine a visitarla. Siempre vengo a visitarla. Siempre. La voz de Robert se elevó con confusión y enojo. ¿Qué quieres decir con siempre? No conoces a mi esposa. Lleva muerta 3 años. ¿Quién eres? El labio del niño tembló. Lágrimas se mezclaron con gotas de lluvia en sus mejillas. Me llamo Devon, señor, y si conocí a la señorita Elizabeth. Era la persona más amable que he conocido. Me salvó la vida. Robert sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Este niño conocía el nombre de Elizabeth. Afirmaba que ella le había salvado la vida. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Elizabeth nunca había mencionado a un niño llamado Devon. Robert lo habría recordado. Eso es imposible, dijo Robert, negando con la cabeza. Mi esposa nunca te mencionó. Lo habría sabido si hubiera ayudado a un niño. Mientes. No miento. La voz de Devon se quebró por la emoción. La señorita Elizabeth fue muy amable conmigo. Me dio comida cuando tenía hambre. Me dio un abrigo cuando tenía frío. Me habló como si le importara. Me hizo prometerle algo antes de que se pusiera muy enferma. Y he cumplido esa promesa desde entonces. La mente de Robert daba vueltas. ¿Podría ser cierto? ¿Había estado Elizabeth ayudando a este niño sin hogar sin decírselo? ¿Pero por qué lo mantendría en secreto? ¿Y qué promesa le pidió que cumpliera? ¿Qué promesa?, preguntó Robert, con la voz quebrada.
Devon se secó los ojos con la manga mojada. Miró la flor blanca que tenía en la mano, luego volvió a mirar la tumba. Me hizo prometer que la visitaría todas las semanas después de que se fuera. Dijo que incluso cuando la gente muere, todavía puede sentir amor. Ella dijo, mientras alguien se acuerde de ti y te visite, nunca estás realmente solo. Por eso vengo cada semana, tal como lo prometí. Le cuento cómo me fue la semana. Le traigo flores cuando las encuentro. Le hago compañía para que no se sienta sola. Robert sintió que le flaqueaban las rodillas. Esas palabras sonaban exactamente como algo que Elizabeth diría. Ella siempre había creído que el amor era más fuerte que la muerte. Siempre había hablado de lo importante que era recordar a la gente, honrarla, mantener viva su memoria. ¿Podría estar diciendo la verdad este niño? Robert miró a Devon con más atención. Lo miró detenidamente. El niño estaba terriblemente delgado, como si no comiera lo suficiente. Su ropa estaba sucia y gastada. Sus zapatos apenas se sostenían. Era un niño que luchaba por sobrevivir. Sin embargo, a pesar de no tener nada, a pesar de no tener hogar y estar solo, venía a visitar una tumba cada semana. Cumplió una promesa a una mujer que había sido amable con él. ¿Qué clase de niño hace eso? ¿Cómo conociste a mi esposa? Robert preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Devon cambió el peso de un pie al otro, incómodo. Fue hace unos 3 años y medio. Vivía debajo de un puente cerca del centro. Mi madre acababa de morir y no tenía a dónde ir. Estaba rebuscando en un contenedor de basura detrás de un restaurante, buscando comida. Fue entonces cuando la señorita Elizabeth me vio. Robert cerró los ojos, sintiendo un profundo dolor. Hace 3 años y medio, Elizabeth aún estaba sana, seguía saliendo y viviendo su vida. Esto fue antes del diagnóstico de cáncer, antes de que todo se derrumbara. Detuvo el coche y se bajó. Devon continuó, con la voz quebrada por el recuerdo. La mayoría de la gente simplemente pasa de largo junto a niños. Como yo. Hacen como si no nos vieran. Pero la señorita Elizabeth se acercó directamente a mí. Me preguntó si tenía hambre. Al principio estaba demasiado asustado para responder, pero tenía la sonrisa más amable. Me llevó a un restaurante y me compró una comida de verdad. Hamburguesas, patatas fritas e incluso helado. Era la mejor comida que había probado en mi vida. Una lágrima rodó por la mejilla de Robert. Descaro. Eso sonaba exactamente como Elizabeth. Siempre se había fijado en la gente que los demás ignoraban. Siempre se había detenido a ayudar. Después de eso, empezó a venir a ver. Venía a verme una vez por semana, dijo Devon. Me traía comida, ropa y mantas. Intentó llevarme a un refugio, pero tenía demasiado miedo. No confiaba en nadie más que en ella. Nunca me obligó. Simplemente seguía viniendo, asegurándose de que estuviera bien. Era como un ángel. A Robert le dolió el corazón. ¿Cómo no lo había sabido? ¿Acaso Elizabeth lo había mantenido en secreto porque sabía que Robert siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo? ¿Había estado protegiendo a esta niña sola mientras Robert estaba en su oficina ganando más dinero del que necesitaban? Un día dejó de venir. La voz de Devon se quebró. Esperé y esperé, pero no apareció. Estaba muy preocupada. Unas semanas después, me colé en este cementerio porque recordaba que hablaba de lo tranquilo que era. Caminé mirando los nombres hasta que encontré su tumba. Fue entonces cuando supe que se había ido. Fue entonces cuando supe por qué había dejado de venir. Todo el cuerpo de Devon temblaba con los sollozos. Yo también lloré mucho ese día, señor. Ella era la única persona que se preocupó por mí. La única persona que me trató como si importara. Yo también quería morir. Pero entonces recordé algo que me dijo una vez. Dijo que el verdadero amor significa cumplir las promesas, incluso cuando es difícil.
Así que me hice una promesa aquí mismo, en esta tumba. Prometí visitarla todas las semanas. Sin importar que, lluvia, nieve o calor, vendría porque ella nunca se rindió conmigo, así que yo nunca me rendiría con ella. Robert ya no pudo contener las lágrimas. Le corrían libremente por el rostro, mezclándose con la lluvia. Este niño, este pobre niño sin hogar, sin nada, había estado visitando fielmente la tumba de Elizabeth durante 3 años. Mientras Robert venía una vez por semana en su coche de lujo, este niño caminaba kilómetros bajo cualquier clima, cumpliendo una promesa a una mujer que le había mostrado bondad. Robert cayó de rodillas en el barro, sin importarle su costoso traje. Miró la lápida entre lágrimas, leyendo el nombre de Elizabeth grabado en mármol. Había creído ser el único que la había amado de verdad. Había creído estar solo en su dolor. Pero allí estaba ese niño, esa alma hermosa, que había llorado a Elizabeth con la misma intensidad. «Lo siento», susurró Robert, aunque no estaba seguro de si le hablaba a Devon o a Elizabeth. «Lo siento mucho». Devon se arrodilló a su lado en el barro. Sin decir palabra, el niño colocó suavemente la flor blanca sobre la lápida. Entonces hizo algo que conmocionó a Robert profundamente. El niño extendió su pequeña mano sucia y tomó la mano de Robert entre las suyas. Se arrodillaron juntos bajo la lluvia torrencial. 2 personas de mundos completamente diferentes, unidas por su amor por la misma mujer. Permanecieron así durante un largo rato, sin decir palabra. La lluvia los empapó, pero ninguno se movió. Finalmente, Robert encontró su voz. «Devon», dijo con voz ronca. «¿Dónde vives ahora?» El niño dudó antes de responder. «Donde quiera que encuentre un lugar seco, señor. A veces, bajo puentes, a veces en edificios abandonados, a veces en el parque si hace suficiente calor». El corazón de Robert se hizo añicos. Allí estaba un niño solo y sin hogar, sin nadie que lo cuidara. Un niño que había conocido a Elizabeth, a quien ella había amado y ayudado, un niño que honraba su memoria con más fidelidad que nadie que Robert conociera. Robert tomó una decisión en ese momento. Una decisión que sintió en lo más profundo de su ser, como si la propia Elizabeth le susurrara al oído, guiándolo. «Devon, no vas a volver a la calle», dijo Robert con firmeza. «Te vienes a casa conmigo». Los ojos de Devon se abrieron de par en par por la sorpresa y el miedo. «¿Qué? No, señor. No podría. Estoy bien donde estoy». «No estás bien», dijo Robert con suavidad. «Tienes frío, hambre y estás solo. Elizabeth nunca me lo perdonaría si te dejara aquí. Por favor, déjame ayudarte». Es lo que ella habría querido. Devon parecía inseguro, incluso asustado. Pero algo en los ojos de Robert debió convencerlo, porque asintió lentamente. Se pusieron de pie juntos, aún tomados de la mano. Robert guió a Devon de regreso a su auto, pensando ya en comida caliente, ropa abrigada y un lugar seguro para dormir. Pero mientras caminaban entre las lápidas, Devon se detuvo en seco. Todo su cuerpo se puso rígido. «Devon, ¿qué te pasa?», preguntó Robert preocupado. El chico miraba fijamente algo a lo lejos. Su rostro palideció y apretó la mano de Robert con fuerza. Robert siguió su mirada y vio a 2 hombres cerca de la entrada del cementerio. Tenían aspecto rudo, ojos fríos y expresiones malvadas. Uno de ellos señaló directamente a Devon. «No», susurró Devon, con la voz llena de terror. «No, no, no. Me encontraron». «¿Quiénes son?», preguntó Robert, pero su instinto protector ya se había activado. Antes de que Devon pudiera responder, los 2 hombres comenzaron a caminar rápidamente hacia ellos. Devon tiró con fuerza de la mano de Robert, intentando correr. «Tenemos que irnos. Me van a hacer daño. Me van a llevar de vuelta». La voz de Devon era puro pánico. La mente de Robert daba vueltas. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué aterrorizaban tanto a Devon? ¿Cuánto?
¿Y qué quiso decir el niño con «llévame de vuelta»? Los hombres se acercaban, cada vez más rápido. Uno de ellos gritó con voz áspera: «Devon, ven aquí, muchacho. Ya nos has causado suficientes problemas». Robert sintió que Devon temblaba violentamente a su lado. El niño miró a Robert con ojos llenos de miedo y desesperación. «Por favor», suplicó Devon. «Por favor, no dejen que me lleven. Por favor». Robert no tenía ni idea de quiénes eran esos hombres ni qué querían. Pero sabía una cosa con absoluta certeza: no iba a dejar que tocaran a ese niño. No después de todo lo que Devon había sufrido. No después de saber cuánto lo había querido Elizabeth. Robert se interpuso entre Devon y los hombres que se acercaban. El corazón le latía con fuerza, pero se mantuvo firme, listo para afrontar lo que viniera. Los dos hombres se detuvieron a unos metros de Robert y Devon. De cerca, parecían aún más amenazantes. El más alto tenía una cicatriz que le recorría la mejilla izquierda y vestía una chaqueta de cuero sucia. El más bajo tenía tatuajes que le cubrían el cuello y los brazos. Ambos parecían enfadados, con la mirada fija en Devon como lobos acechando a su presa. «Apártate, viejo», dijo el alto, el de la cicatriz, con voz ronca. «Esto no te incumbe. El niño nos pertenece». Robert sintió a Devon apretándose contra su espalda. El pequeño cuerpo del niño temblaba de miedo. Robert enderezó los hombros y miró a los hombres directamente a los ojos. En su carrera se había enfrentado a despiadados competidores y a políticos corruptos. No iba a dejarse intimidar por matones callejeros. «Este niño no le pertenece a nadie», dijo Robert con firmeza. «Y desde luego no va a ir a ninguna parte con ustedes». El hombre más bajo, el de los tatuajes, se rió, pero no fue una risa amistosa. «No entiendes la situación. Devon se escapó de nosotros hace 6 meses. Nos debe dinero. Lo hemos estado buscando por toda la ciudad». «¿Cómo estás?». La voz de Robert era cortante. «¿Qué podría deberles un niño?». «Eso es asunto nuestro», dijo Scarface. «Entréguenmelo antes de que la cosa se ponga fea». Robert sintió que la rabia crecía en su interior. Esos hombres estaban amenazando a un niño indefenso justo delante de él, sin importar lo que quisieran. Con Devon, era evidente que la situación no pintaba bien. Robert sacó su teléfono lentamente, sin apartar la vista de los hombres. «Voy a llamar a la policía», anunció Robert con claridad. «A menos que quieran explicarles por qué. Están acosando a una menor en un cementerio. Les sugiero que se marchen ahora mismo». Los dos hombres intercambiaron miradas. Por un momento, Robert pensó que quizás se echarían atrás, pero entonces Scarface dio un paso al frente, llevando la mano al bolsillo de su chaqueta. «Guarda ese teléfono», gruñó. «De verdad que no te conviene meterte en esto». «Ya estoy metido», dijo Robert, con el dedo sobre el botón de emergencia. «Y te prometo que tengo abogados que te harán la vida imposible si das un paso más hacia esa niña». Algo en la voz de Robert, o quizá el traje caro que llevaba, o tal vez la seguridad en su postura, hizo que los hombres dudaran. Estaban acostumbrados a que la gente les tuviera miedo. Pero Robert Harrison no se había convertido en multimillonario, acobardándose ante las amenazas. «Esto no ha terminado», dijo Tetunk, señalando a Devon. «No puedes esconderte de nosotros para siempre. Muchacho, te encontraremos de nuevo. Si te acercas a él otra vez, te las verás conmigo», dijo Robert con frialdad. «Y créeme, no quieres eso». «¿Cuándo?». Los dos hombres miraron fijamente a Robert durante un largo momento, calculando claramente si valía la pena el esfuerzo. Finalmente, se dieron la vuelta y se marcharon, pero no sin que Scarface volviera a mirar una vez más con una mirada amenazante. Robert no se movió, hasta que los hombres desaparecieron por las puertas del cementerio. Solo entonces sintió que le temblaban las manos.
La adrenalina que lo había mantenido fuerte se desvanecía, reemplazada por la comprensión de lo que podría haber sucedido. Se volvió hacia Devon, que se había desplomado sobre la hierba mojada, con todo el cuerpo temblando. «Se han ido», dijo Robert con suavidad, arrodillándose junto al chico. «Ahora estás a salvo», dijo Devon. Levantó la vista con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Volverán. Siempre. Vuelven. Llevo 6 meses huyendo de ellos y siempre me encuentran». Robert ayudó a Devon a levantarse y lo guió hacia el coche. «Ya no más. Lo que dije va en serio. Te vienes a casa conmigo y me aseguraré de que esos hombres no te molesten nunca más. Pero Devon, necesito que me digas la verdad. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Qué quieren de ti?» Devon guardó silencio mientras caminaban hacia el coche de Robert. Robert abrió la puerta del copiloto y ayudó al niño tembloroso a entrar. Encendió la calefacción al máximo y cogió una manta del asiento trasero, envolviéndolo sobre los hombros. Solo entonces el niño empezó a hablar. «Después de que mi mamá muriera, me quedé solo en la calle», comenzó Devon, con la voz débil y asustada. «Solo tenía 6 años. No sabía cómo sobrevivir. Tenía hambre todo el tiempo, tenía frío todo el tiempo, tenía miedo todo el tiempo. Esos 2 hombres me encontraron. Se llamaban Ray y Tommy. Al principio parecían amables. Dijeron que me cuidarían, me darían comida y un lugar donde dormir». Robert escuchó, agarrando con fuerza el volante mientras conducía hacia su mansión. «Pero no fue así», continuó Devon. «Me obligaron a trabajar para ellos. Me enviaban a robar cosas en tiendas. Al principio, cosas pequeñas, como dulces y papas fritas. Luego, cosas más grandes, como teléfonos y billeteras. Dijeron que si no hacía lo que me ordenaban, me lastimarían. A veces me golpeaban cuando me equivocaba. Tenía mucho miedo, pero no sabía qué más hacer. No tenía a dónde ir». Robert sintió náuseas. Este niño inocente había sido forzado a una vida delictiva por hombres crueles que se aprovecharon de su desesperación. «¿Cómo escapaste de ellos?», preguntó Robert. «Fue entonces cuando la señorita Elizabeth me encontró», dijo Devon. Y por primera vez, su voz se animó un poco. «Me vio rebuscando en la basura y empezó a ayudarme. Me dijo, no tenía por qué vivir así. Dijo que merecía algo mejor. Intentó alejarme de Ray y Tommy, pero yo tenía demasiado miedo. Dijeron que me matarían si huía, pero la señorita Elizabeth seguía volviendo. Seguía diciéndome que valía la pena salvarme». Devon se secó las lágrimas con una manta. «Después de la muerte de la señorita Elizabeth, ya no me importaba lo que me pasara. Me sentía tan solo de nuevo. Una noche, Ray me golpeó muy fuerte porque no había robado suficiente dinero. Algo dentro de mí se rompió. Esperé a que se durmieran y corrí. Desde entonces me he estado escondiendo. Duermo en lugares diferentes cada noche para que no me encuentren, pero nunca dejaron de buscarme». Robert entró en el largo camino de entrada de su mansión. Los ojos de Devon se abrieron de par en par al ver la enorme casa con sus columnas blancas y sus jardines impecablemente cuidados. «¿Vives aquí?», susurró Devon incrédulo. «Sí», dijo Robert simplemente. «Y ahora tú también». Robert aparcó el coche y condujo a Devon adentro. El niño caminaba despacio, sus zapatos mojados chirriaban sobre el suelo de mármol. Lo miraba todo con asombro: la lámpara de araña de cristal, la gran escalera, los costosos cuadros en las paredes. La ama de llaves de Robert, la señora Rodríguez, salió de la cocina y se detuvo en seco al ver al niño, empapado y cubierto de barro, de pie en el vestíbulo. «Señor Harrison», dijo confundida. «¿Quién es este?». «Este es Devon», dijo Robert con firmeza. «Se quedará con nosotros. Por favor, prepare la habitación de invitados, prepárele un baño caliente y pídale al cocinero que le prepare algo caliente y sustancioso para el almuerzo». La señora Rodríguez pareció sorprendida, pero asintió con profesionalidad. «Por supuesto,
Señor, enseguida. Mientras la señora Rodríguez se marchaba apresuradamente, Robert se arrodilló frente a Devon. Ahora estarás bien. Nadie te hará daño aquí. Esta es tu casa todo el tiempo que la necesites. Los ojos de Devon se llenaron de lágrimas de nuevo. ¿Por qué haces esto por mí? Ni siquiera me conoces. Porque Elizabeth te amaba, dijo Robert simplemente. Y porque ningún niño debería vivir como tú has vivido. Cumpliste tu promesa. Ahora déjame cumplir una promesa también. Prometo protegerte. Por primera vez desde que Robert lo conoció, Devon sonrió. Era una sonrisa pequeña y dubitativa, pero era real. El niño rodeó el cuello de Robert con sus brazos y lo abrazó con fuerza. Robert le devolvió el abrazo, sintiendo emociones que no había sentido en años. La gran mansión vacía de repente ya no se sentía tan vacía. Durante las siguientes horas, Robert se aseguró de que Devon estuviera bien atendido. El niño tomó un largo baño caliente mientras Robert le pedía a la señora Rodríguez que quemara su ropa vieja y le preparara ropa nueva. Cuando Devon bajó, con unos vaqueros limpios y un suéter abrigado que la señora Rodríguez le había comprado rápidamente en una tienda cercana, parecía otro niño. Tenía la cara limpia, el pelo bien peinado y un ligero rubor en las mejillas. Se sentaron juntos en el comedor y Devon comió como si no hubiera visto comida en días. Tomó 3 platos de sopa, 2 sándwiches y un trozo grande de pastel de chocolate. Robert lo observaba comer, con el corazón encogido por todo lo que aquel niño había sufrido. Devon, dijo Robert con dulzura. Mañana voy a llamar a algunas personas. Abogados, trabajadores sociales, la policía. Vamos a asegurarnos de que Ray y Tommy nunca más puedan hacerte daño. Y vamos a encontrar la manera de que estés a salvo. Para siempre. Devon parecía asustado. ¿Y si me llevan? ¿Y si me meten en un hogar con gente mala? Robert extendió la mano sobre la mesa y tomó la de Devon. No dejaré que eso pase. Te prometo que lo resolveremos juntos. Esa noche, Robert le mostró a Devon la habitación de invitados. Era más grande que la mayoría de los apartamentos, con una cama enorme y cómoda, un televisor y su propio baño. Devon se quedó de pie en la puerta, abrumado. ¿Todo esto es para mí?, preguntó incrédulo. Todo para ti, confirmó Robert. Que duermas bien, Devon. Estás a salvo aquí. Robert empezó a irse, pero Devon lo llamó. Señor Harrison, gracias. La señorita Elizabeth tenía razón sobre ti. Robert se volvió, sorprendido. Se levantó. ¿Qué quieres decir? Elizabeth habló de mí. Devon asintió. Dijo que su esposo era un buen hombre con un buen corazón. Dijo, simplemente olvidaste cómo ver lo que realmente importaba. Dijo, algún día lo recordarás. Robert sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Incluso en la muerte, Elizabeth seguía enseñándole, seguía guiándolo para que fuera una mejor persona. Buenas noches, Devon, dijo Robert en voz baja. Buenas noches, señor Harrison. Robert fue a su habitación, pero no pudo dormir. Su mente daba vueltas con todo lo que había sucedido esa mañana. Había estado solo en el mundo. Ahora tenía a un niño asustado durmiendo al final del pasillo que necesitaba su protección. Era aterrador y abrumador, pero también se sentía bien. Se sentía como un propósito. Alrededor de la medianoche, Robert oyó un ruido. Se levantó y caminó por el pasillo, siguiendo el ruido hasta la habitación de Devon. La puerta estaba entreabierta. Robert echó un vistazo dentro y vio a Devon dando vueltas en la cama grande, gimoteando mientras dormía. El niño estaba teniendo una pesadilla. Robert entró en silencio y se sentó en el borde de la cama. Devon, despierta. Estás a salvo. Solo fue un sueño. Los ojos de Devon se abrieron de golpe,
desorbitados por el miedo. Por un momento, pareció no reconocer dónde estaba. Entonces vio a Robert y rompió a llorar. Soñé que me encontraban, sollozó Devon. Soñé que Ray y Tommy venían y me llevaban. Robert hizo algo que lo sorprendió incluso a él mismo. Se acostó en la cama junto a Devon y lo abrazó por los hombros. Eso no va a pasar. Estoy aquí. Estás a salvo. Devon se acurrucó contra Robert. Y poco a poco dejó de llorar. Su respiración se normalizó. En cuestión de minutos, se volvió a dormir. Pero esta vez en paz. Robert se quedó allí toda la noche, velando al niño dormido. Pensó en Elizabeth y en lo orgullosa que estaría. Pensó en cómo toda su vida había cambiado en un solo día. Y pensó en los dos hombres peligrosos que seguían sueltos, buscando a Devon. La mandíbula de Robert se tensó con determinación. Había prometido proteger a ese chico, y cumpliría esa promesa pasara lo que pasara. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, una pregunta lo atormentaba. Ray y Tommy habían dicho que Devon les debía dinero. Lo habían estado buscando durante 6 meses. Esa persistencia sugería que se trataba de algo más que un niño fugitivo que había estado robando para ellos. ¿Qué buscaban realmente? ¿Y hasta dónde llegarían para conseguirlo? Robert aún no sabía las respuestas, pero tenía el terrible presentimiento de que esto estaba lejos de terminar. El enfrentamiento en el cementerio había sido solo el comienzo, y mañana descubriría lo peligrosa que era la verdad. La luz del sol matutino entraba a raudales por las ventanas de la mansión. Robert se despertó rígido y dolorido tras haber dormido toda la noche en la habitación de Devon. El chico seguía dormido, con el rostro sereno por primera vez desde que Robert lo conoció. Robert salió silenciosamente de la habitación y bajó a hacer llamadas. Le había prometido a Devon protección y pensaba cumplirla. Su primera llamada fue a su abogada, una mujer astuta llamada Patricia Chen, quien había gestionado sus negocios durante años. Robert se dio cuenta rápidamente de su error y llamó a su otro abogado, James Michey. James, necesito tu ayuda con algo urgente, dijo Robert cuando su abogado contestó. No es de negocios. Es personal. Por supuesto, Robert. ¿Qué sucede?, preguntó James con preocupación. Robert le explicó todo. Haber encontrado a Devon en el cementerio, descubrir la bondad secreta de Elizabeth, el enfrentamiento con Ray y Tommy, y su decisión de acoger a Devon. James escuchó sin interrumpir. Esto es complicado, dijo finalmente James. Devon es menor de edad y no tiene tutor legal. Técnicamente, no puedes quedártelo sin seguir los cauces legales. Necesitamos contactar con Servicios de Protección Infantil y empezar el proceso correctamente. No quiero que entre en el sistema, dijo Robert con firmeza. Esos hombres son peligrosos. Devon necesita protección ahora, no papeleo que tarda meses. Lo entiendo, pero tenemos que hacerlo bien, respondió James. Déjame hacer algunas llamadas. Conozco gente en servicios de protección infantil que puede agilizar esto. Mientras tanto, también deberías presentar una denuncia policial sobre esos hombres que os amenazaron a ti y a Devon. Que quede constancia. Robert asintió y colgó. A continuación, llamó a la detective Lisa Martínez, a quien conocía de un evento benéfico. Trabajaba en el departamento de policía y siempre le había parecido honesta y capaz. Le explicó la situación de nuevo, describiendo a Ray y a Tommy con el mayor detalle posible. Lo investigaré, prometió la detective Martínez. Si estos hombres han estado utilizando a un niño para robar, se enfrentan a cargos graves. Y si los amenazaron a ambos, eso es agresión y acoso. Denme unas horas para cotejar sus descripciones con nuestra base de datos. Después de terminar sus llamadas, Robert fue a la cocina donde la señora Rodríguez preparaba el desayuno. El olor a tocino y huevos llenaba el aire. Devon bajó poco después, cansado. Se puso la ropa nueva de ayer. Seguía nervioso, como si esperara que alguien le dijera que todo había sido un sueño y lo mandara de vuelta a la calle.
Buenos días, Devon, dijo Robert con una cálida sonrisa. ¿Dormiste mejor después de la pesadilla? Devon asintió tímidamente. Sí, señor. Gracias por quedarse conmigo. Nadie lo había hecho antes, excepto la señorita Elizabeth una vez que estuve muy enfermo. Se sentaron a desayunar juntos. Esta vez, Devon comió despacio, saboreando cada bocado. Robert lo observó y sintió una extraña calidez en el pecho. El gran comedor, que había estado tan vacío durante 3 años, de repente volvió a sentirse vivo. Devon, hice algunas llamadas. Esta mañana, dijo Robert con suavidad. Hablé con abogados y con la policía. Vamos a asegurarnos de que estés protegido legalmente y vamos a encontrar a Ray y a Tommy para que no puedan hacerle daño a nadie más. El tenedor de Devon se detuvo a medio camino de su boca. El miedo cruzó su rostro. ¿La policía? ¿Y si me arrestan a mí también? Robé cosas. Violé la ley. Robert extendió la mano y puso la suya en el brazo de Devon. Te obligaron a hacer esas cosas. Fuiste una víctima. La policía lo entenderá. Te lo prometo. No dejaré que te pase nada malo. Antes de que Devon pudiera responder, sonó el timbre. La señora Rodríguez fue a abrir y regresó con la detective Martínez. Era una mujer de unos 40 años, con ojos amables y modales profesionales. Le sonrió a Devon, pero el chico se encogió en su silla. No tengas miedo, dijo la detective Martínez en voz baja. Estoy aquí para ayudarte, no para hacerte daño. Me llamo Lisa. ¿Puedo hacerte algunas preguntas sobre Ray y Tommy? Devon miró a Robert, quien asintió con la cabeza para animarlo. Lentamente, Devon comenzó a hablar. Le contó a la detective Martínez todo lo que le había contado a Robert la noche anterior y más. Describió el apartamento donde Ray y Tommy lo tenían retenido. Le habló de otros niños que había visto allí, niños que también eran obligados a robar. Recordaba los nombres de las calles y los lugares de interés. La detective Martínez tomó notas con atención. Devon, eres muy valiente por contarme todo esto. Lo que describes suena como una red de trata de menores. Estos hombres son criminales, y vas a ayudarnos a impedir que lastimen a otros niños. ¿De verdad? Los ojos de Devon se abrieron de par en par. Puedo ayudar a otros niños. Por supuesto, dijo la detective Martínez con firmeza. Eres un héroe. Devon se enderezó y Robert vio un cambio en la expresión del niño. Orgullo. Por primera vez, Devon se dio cuenta de que su sufrimiento podría tener un propósito, que podía ayudar a proteger a otros. Después de que la detective Martínez tras dejar a Devon con sus notas y prometer volver con novedades, Robert decidió que Devon necesitaba distraerse de todas las conversaciones tan intensas. ¿Qué tal si vamos de compras? Necesitas más ropa y quizá podamos encontrar algo para que tu habitación se sienta más como en casa. El rostro de Devon se iluminó. ¿En serio? ¿Podemos ir de compras? Claro que sí. Robert sonrió. Vamos. Fueron en coche a unos grandes almacenes. Robert llevaba años sin comprarse nada. Tenía gente que lo hacía por él. Pero al recorrer la tienda con Devon, viendo la emoción del niño por cosas tan sencillas como elegir sus propias camisas y sus colores favoritos, Robert se dio cuenta de todo lo que se había estado perdiendo. Devon escogió vaqueros, camisas, pijamas y un abrigo de invierno. Luego fueron a la sección de juguetes y los ojos de Devon se abrieron como platos. ¿De verdad puedo elegir algo?, preguntó incrédulo. Puedes elegir varias cosas, dijo Robert con generosidad. Devon eligió con cuidado, como si cada elección importara. Con detenimiento. Eligió un rompecabezas, algunos materiales de arte y un oso de peluche que le recordaba a uno que Elizabeth le había regalado y que había perdido durante su época en la calle. A Robert se le hizo un nudo en la garganta al ver a Devon abrazar al oso con fuerza. Mientras cargaban sus compras en el coche, el teléfono de Robert sonó. Era la detective Martínez, y su voz era urgente. Robert,
Tenemos un problema. He pasado las descripciones que me diste por nuestro sistema. Ray y Tommy son más peligrosos de lo que pensábamos. Sus nombres reales son Raymond Cole y Thomas Bennett. Se les busca en 3 estados por explotación infantil, narcotráfico y agresión. Raymond Cole tiene antecedentes de violencia. Estos hombres no van a darse por vencidos fácilmente en la búsqueda de Devon. Robert sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué está diciendo? Digo que tienes que tener mucho cuidado, advirtió la detective Martínez. Estos hombres tienen contactos. Puede que ya hayan estado vigilando tu casa. Voy a enviar un coche patrulla para que pase regularmente por tu propiedad. Pero Robert, estos tipos no se andan con rodeos. Si creen que Devon sabe demasiado sobre su operación, podrían intentar algo desesperado. Robert miró a Devon, que se estaba abrochando el cinturón de seguridad y abrazando a su nuevo oso de peluche, completamente ajeno al peligro. ¿Qué debo hacer? Manténlo cerca. No lo pierdas de vista. Estoy gestionando una orden de registro para su última ubicación conocida. Pero estos tipos son listos. Se mueven mucho. Podría llevar unos días localizarlos. Robert terminó la llamada. La mente le daba vueltas. Había pensado que traer a Devon a casa lo resolvería todo. Había creído que su dinero y sus contactos serían suficientes para proteger a un niño pequeño. Pero se estaba dando cuenta de que algunos peligros no se podían comprar ni negociar. Condujeron a casa en silencio. Robert no dejaba de mirar por el retrovisor, paranoico de que los estuvieran siguiendo. Cuando llegaron a la entrada de la mansión, Robert se sintió aliviado al ver la valla de alta seguridad y al guardia en la puerta. Al menos allí tenían algo de protección. Esa noche, Robert contrató seguridad adicional. 2 guardias patrullarían la propiedad por la noche. Todas las puertas y ventanas tenían nuevos sistemas de alarma instalados. Robert incluso había colocado cámaras de seguridad alrededor del perímetro. Devon observaba toda esta actividad con creciente temor. ¿De verdad Ray y Tommy son tan peligrosos?, preguntó Devon en voz baja mientras cenaban. Robert no quería mentir. Sí, lo son. Pero por eso estamos tomando precauciones. Nadie puede burlar toda esta seguridad. Aquí estás a salvo. Esa noche, Devon le preguntó a Robert si querría quedarse en su habitación otra vez. Robert aceptó sin dudarlo. Se acostaron juntos en la cama grande y Devon habló de su madre por primera vez. Mi mamá se llamaba Angela, dijo Devon, en voz baja. Era muy guapa y buena. Trabajaba en 2 empleos para cuidarme, pero luego enfermó. Muy gravemente. No tenía seguro médico ni dinero para médicos. Intentó seguir trabajando, pero un día simplemente se desplomó. Cuando llegamos al hospital, ya era demasiado tarde. El médico dijo que si hubiera llegado antes, tal vez la habrían podido salvar. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Devon. Después de su muerte, me quedé sin nadie. Mi papá se fue antes de que yo naciera. No tenía abuelos, ni tíos, ni tías. Vinieron los trabajadores sociales y dijeron que me darían en acogida, pero tenía miedo. Me escapé. Así fue como terminé en la calle. Así fue como Ray y Tommy me encontraron. Robert abrazó a Devon con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento mucho por todo lo que has pasado. Ningún niño debería tener que pasar por lo que tú pasaste. ¿Crees que mi mamá estaría contenta de que esté aquí contigo?, preguntó Devon. ¿Crees que ella estaría de acuerdo? Creo que tu mamá estaría agradecida de que estés a salvo y cuidada, dijo Robert con dulzura. Y creo que Elizabeth nos está cuidando a los dos, asegurándose de que nos encontráramos. Devon sonrió y poco a poco se quedó dormido. Robert permaneció despierto durante un largo rato, pensando en todo. Hace 2 días, su vida había sido vacía y sin sentido. Ahora, tenía un propósito. Tenía a alguien a quien proteger, a alguien a quien cuidar. Pero también tenía enemigos que querían arrebatárselo.
Alrededor de las 2 de la madrugada, uno de los guardias de seguridad llamó con urgencia a la puerta del dormitorio. Robert se separó con cuidado del cuerpo dormido de Devon y fue al pasillo. «Señor Harrison, tenemos un problema», dijo el guardia con voz tensa. Las cámaras captaron a 2 hombres intentando escalar la valla trasera. Cuando vieron que teníamos cámaras y guardias, huyeron, pero señor, uno de ellos coincide con la descripción que nos dio de Raymond Cole. El corazón de Robert latía con fuerza. Ya lo habían encontrado. Ri y Tommy sabían dónde estaba Devon y se habían atrevido a intentar entrar. «Llamen a la policía inmediatamente», ordenó Robert. «Y dupliquen la seguridad. Nadie entra ni sale sin mi autorización». El guardia asintió y salió corriendo. Robert se quedó en el pasillo, con las manos temblando. Esto era real. El peligro era real. Y de alguna manera tenía que encontrar la forma de proteger a Devon. Robert se acercó a la ventana y miró hacia el oscuro exterior. En algún lugar, 2 hombres peligrosos estaban tramando cómo llegar hasta Devon. Y Robert sabía con una escalofriante certeza que esto estaba lejos de haber terminado. De hecho, apenas comenzaba. Porque lo que Robert aún no sabía, lo que estaba a punto de descubrir, lo cambiaría todo. La razón por la que Ri y Tommy estaban tan desesperados por encontrar a Devon no tenía nada que ver con el robo ni con el dinero. Tenía que ver con algo que Devon había visto. Algo tan peligroso que estos hombres no se detendrían ante nada para asegurarse de que el chico nunca se lo contara a nadie. Y al día siguiente, Devon revelaría finalmente el terrible secreto que había guardado en silencio durante 6 meses. Un secreto que pondría sus vidas en aún mayor peligro. A la mañana siguiente, Robert apenas durmió. Se sentó junto a la ventana de la habitación de Devon, observando cómo el amanecer pintaba el cielo de naranja y rosa. Devon se despertó lentamente, frotándose los ojos. Al ver que Robert seguía allí, vigilándolo, algo cambió en su expresión. Parecía querer decir algo importante, pero tenía miedo. «Señor Harrison», dijo Devon con voz débil. «Hay algo que necesito decirle, algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a la señorita Elizabeth». Robert se movió para sentarse en el borde de la cama. «Puedes contarme lo que sea, Devon. Prometo escucharte y protegerte». Devon respiró hondo, retorciendo nerviosamente la manta con sus pequeñas manos. «La verdadera razón por la que Ray y Tommy me buscan tanto no es porque me haya escapado. Muchos niños huyeron de ellos antes de Mineral. Nunca los persiguieron así. Es por lo que vi». A Robert se le hizo un nudo en el estómago. «¿Qué viste?» «Aproximadamente una semana antes de escapar, me desperté en medio de la noche porque oí gritos». Devon comenzó, con la voz temblando. «Me escabullí de la habitación donde nos tenían a los niños. Y miré por una rendija de la puerta. Ray y Tommy estaban en la sala con otro hombre. Un hombre con un traje caro. Estaban discutiendo sobre dinero. Mucho dinero. El hombre del traje dijo que Ray y Tommy le debían $200,000 y que los quería ya. Robert escuchó atentamente, con la mente a 1000 por hora, preguntándose a dónde iba todo esto. Ri dijo que aún no lo tenían, pero que pronto lo conseguirían. Devon continuó. El hombre se enfureció. Sacó una pistola. Dijo que si no le pagaban en 2 semanas, los mataría a los 2. Luego dijo algo más. Dijo su nombre y que era una persona muy importante y nadie se metía con él y salía vivo. ¿Recuerda su nombre?, preguntó Robert con cautela. Devon asintió, con los ojos muy abiertos. Por el miedo. Se llamaba Vincent Russo. Ray y Tommy le tenían pavor. Después de que se fue, hablaron de cómo Vincent Russo estaba conectado con gente peligrosa, como la mafia o algo así. Dijeron que si no conseguían el dinero, estaban muertos.
Robert sintió un escalofrío recorrerle las venas. Vincent Russo. Conocía ese nombre. Todo Connecticut conocía ese nombre. Vincent Russo era un empresario con presuntos vínculos con el crimen organizado. Era dueño de restaurantes, constructoras y tenía influencia en la mitad de los negocios inmobiliarios del estado. La policía lo había investigado durante años, pero nunca había podido probar nada. Era poderoso, influyente y absolutamente despiadado. Devon, ¿te vieron Ray y Tommy? Observándolos, preguntó Robert con urgencia. No lo creo, dijo Devon. Pero unos días después, los oí hablar. Dijeron que necesitaban dinero rápido o Vincent Russo los mataría. Fue entonces cuando empezaron a hacernos robar cosas más caras. Me mandaron a una joyería para distraer al dueño mientras Tommy cogía relojes caros, pero la lié. Estaba demasiado asustado y el dueño se dio cuenta. Apenas conseguimos escapar. La voz de Devon se quebró. Esa noche, Ri me golpeó más fuerte que nunca. Antes, dijo que era un inútil. Dijo, quizás deberían venderme a alguien que pague bien por un chico. Fue entonces cuando supe que tenía que huir. Esperé hasta que ambos estuvieran borrachos y dormidos y escapé por una ventana. Pero creo que se dieron cuenta de que si alguna vez le contaba a alguien lo que vi, lo que oí, Vincent Russo se enteraría. Y si Vincent Russo se enteraba, dejaban escapar a un testigo. Los mataría seguro. Robert se levantó y empezó a caminar de un lado a otro de la habitación, dándole vueltas a las implicaciones. Así que no te buscan solo porque te escapaste. Te buscan porque eres testigo de sus tratos con uno de los hombres más peligrosos del estado. Si Vincent Russo descubre que existes y sabe su nombre, también te convertirás en un estorbo para él. Devon rompió a llorar. Lo siento mucho. No quería causar tantos problemas. Quizá debería irme. Quizá si desaparezco, dejen de buscarte y estés a salvo. De ninguna manera, dijo Robert con firmeza, arrodillándose frente a Devon y tomándolo suavemente por los hombros. No te vas a ir a ninguna parte. Esto no es culpa tuya. Eres un niño involucrado en crímenes de adultos. Pero Devon, esto lo cambia todo. Tenemos que contarle al detective Martínez todo lo que me acabas de contar. Esta información podría ayudar a la policía a arrestar no solo a Ri y Tommy, sino también a Vincent Russo. Pero si lo cuento, Vincent Russo querrá matarme, susurró Devon. Es poderoso. Puede llegar a cualquiera. No, sí. Lo hacemos bien, dijo Robert con determinación. Confía en mí, Devon. Vamos a resolver esto juntos. Robert llamó inmediatamente a la detective Martínez y a James Michey. En menos de una hora, ambos estaban en la mansión, sentados en la oficina de Robert con Devon. El chico repitió su historia, cada detalle que recordaba. La detective Martínez lo grabó todo con su teléfono, y su expresión se tornó más seria con cada palabra. Esto es importantísimo, dijo la detective Martínez cuando Devon terminó. Sí, podemos corroborar este testimonio, por fin podremos armar un caso contra Vincent Russo. Pero Devon tiene razón en tener miedo. Russo no deja cabos sueltos. Necesitamos poner a Devon bajo custodia protectora de inmediato. No, dijo Robert bruscamente. Se queda conmigo. Puedo protegerlo aquí. Con todo respeto, Robert, tu mansión y tus guardias de seguridad no son rival. Para los recursos que tiene Russo, argumentó la detective Martínez. Tiene contactos en el departamento de policía, en los tribunales, en todas partes. El único lugar verdaderamente seguro para Devon es el programa de protección de testigos. ¿Protección de testigos? La voz de Devon se elevó presa del pánico. Eso significa irme, ¿verdad? Irme muy lejos y no volver a ver a nadie que conozco. El detective Martínez lo miró con compasión.
Es la opción más segura. No, gritó Devon, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Miró a Robert con desesperación. Por favor, no me obligues a irme. Acabo de encontrar a alguien que se preocupa por mí. No quiero volver a estar sola. Por favor. Robert sintió que se le partía el corazón. Toda la lógica de su cerebro le decía que el detective Martínez tenía razón. El programa de protección de testigos era la opción más segura. Pero al ver el rostro aterrorizado de Devon, al pensar en que enviaran a ese niño a un lugar desconocido con extraños, Robert no pudo hacerlo. Tiene que haber otra manera, dijo Robert. Denme 24 horas. Déjenme pensarlo. James Mitchell intervino. Robert, entiendo tu apego al niño, pero el detective Martínez tiene razón. Esto te supera. Vincent Russo ya ha hecho desaparecer a gente antes. Gente importante. Te estás poniendo en riesgo a ti mismo y a Devon al mantenerlo aquí. 24 horas, repitió Robert con terquedad. Es todo lo que pido. El detective Martínez asintió. De acuerdo. 24 horas. Pero si la gente de Russo se acerca a esta propiedad, Devon entra en el programa de protección inmediatamente. Sin discusión. Después de que se marcharon, Robert y Devon se sentaron juntos en la tranquila oficina. Devon seguía allí, llorando. Suavemente. Robert lo abrazó y el niño escondió el rostro en su pecho. No quiero dejarte, sollozó Devon. Eres como la familia que nunca tuve. Primero la señorita Elizabeth, ahora tú. No puedo perderte también. Robert sintió lágrimas en sus propias mejillas. En tan solo 3 días, este niño se había vuelto muy importante para él. La idea de que Devon desapareciera bajo protección de testigos y no lo volviera a ver jamás era insoportable, pero la idea de que Devon sufriera porque Robert era demasiado egoísta para dejarlo ir era aún peor. Déjame pensar en esto, dijo Robert en voz baja. Quizás haya una solución que aún no vemos. Esa tarde, Robert llamó a todos sus conocidos, socios, políticos, abogados, cualquiera con contactos o influencia. Les explicó la situación con cuidado, pidiendo consejo, ayuda, cualquier opción que no fuera enviar a Devon lejos. La mayoría le dijo lo mismo. La protección de testigos era la única opción segura. Pero, una llamada a Robert se le ocurrió una idea. Su viejo amigo, un agente retirado del FBI llamado Frank Cooper, le sugirió algo diferente. ¿Y si no escondes al niño? Frank dijo, ¿y si haces lo contrario? ¿Y si haces público todo? Da una rueda de prensa. Cuenta toda la historia. Una vez que se sepa, una vez que todos conozcan el testimonio de Devon, matarlo no tendrá sentido. El daño ya está hecho. La mente de Robert daba vueltas. ¿Pero eso no lo convertiría en un blanco aún mayor? Tal vez al principio, admitió Frank. Pero piénsalo. El poder de Vincent Russo proviene de operar en las sombras. Si lo expones, si todo el Estado lo está vigilando, no podrá hacer nada sin que todos sepan que él está detrás. Es arriesgado, pero podría ser tu mejor opción para mantener a Devon a salvo sin enviarlo lejos. Robert le dio las gracias a Frank y colgó. Analizó el plan desde todos los ángulos. Era peligroso. Era audaz, pero podría funcionar. Llamó a James Mitchell y al detective Martínez y les explicó la idea. Eso es una locura, dijo James de inmediato. Te convertirías en un blanco público, al igual que Devon. Ya somos blancos, replicó Robert. Al menos así, controlamos la narrativa. Contamos la historia primero, y una vez que sea pública, el testimonio de Devon quedará registrado. No tiene sentido silenciarlo después. El detective Martínez guardó silencio durante un largo rato. Podría funcionar si coordinamos con la fiscalía, si lo sincronizamos con las órdenes de arresto de Ray y Tommy, si tenemos protección. Es arriesgado, pero no imposible. Quiero hacerlo, dijo Robert con firmeza.
Organízalo. Esa noche, Robert sentó a Devon y le explicó el plan. El chico escuchó atentamente, con el rostro serio para su edad. Entonces, en lugar de escondernos, ¿se lo contamos a todos?, preguntó Devon. Sí, confirmó Robert. Contaremos tu historia. Nos aseguraremos de que todo el mundo sepa lo que te pasó, lo que viste y por qué Ray, Tommy y Vincent rusos son peligrosos. Una vez que todos lo sepan, estarás más seguro, porque hacerte daño solo demostraría que todo lo que dijimos es cierto, pensó Devon. ¿Podré quedarme contigo? Por eso estoy luchando, dijo Robert. Honestamente, no. Puedo hacerte promesas que no estoy seguro de poder cumplir, pero sí puedo prometerte esto. Haré todo lo que esté en mi mano para mantenerte a salvo y que te quedes aquí. Porque Devon, estos últimos días contigo han significado más para mí que los últimos 3 años juntos. Me has dado un propósito de nuevo. Me has recordado lo que de verdad importa. No quiero perderte. Devon abrazó a Robert con fuerza. Yo tampoco quiero perderte. A ti. Bien, hagamos tu plan. Contémoslo a todos. Al día siguiente, el detective Martínez coordinó con el fiscal del distrito. Se emitieron órdenes de arresto contra Ray y Tommy. Se programó una conferencia de prensa para esa tarde en la comisaría. Robert contrató al mejor equipo de seguridad que el dinero podía comprar para protegerlos. Durante el evento y después. Esa tarde, Robert estaba de pie en un podio con micrófonos apuntándole y cámaras destellando. Devon estaba sentado a su lado. Parecía pequeño pero valiente. El detective Martínez estaba a su otro lado. La sala estaba repleta de reporteros, policías y curiosos. Robert respiró hondo y comenzó a hablar. Contó la historia de Devon desde el principio, cuando lo encontró en la tumba de Elizabeth. Se enteró de la bondad secreta de su esposa, la confrontación con Ray y Tommy, el terrible pasado de Devon y lo que había presenciado. Nombró a Vincent ruso directamente, describiendo las amenazas, el dinero, la operación criminal. La sala se llenó de preguntas, pero Robert continuó. Habló de cómo el sistema le había fallado a Devon, como un niño de 6 años había quedado desamparado y había terminado siendo explotado por criminales. Anunció su intención de adoptar legalmente a Devon y de establecer una fundación en nombre de Elizabeth para ayudar a otros niños sin hogar y explotados. Cuando Robert terminó, miró a Devon. ¿Tienes algo que decir? Devon se acercó al micrófono. Su voz era suave pero clara. Me llamo Devon Miller. Tengo 9 años. La gente mala me lastimó y me obligó a hacer cosas malas, pero la gente buena me salvó. La señorita Elizabeth me salvó primero mostrándome bondad. El señor Harrison me salvó dándome un hogar y una familia. Quiero que otros niños como yo también se salven. Nadie debería tener que vivir en la calle. Nadie debería tener que vivir con miedo. Todo el tiempo. Gracias. La sala quedó en silencio por un momento. Luego, un espontáneo aplauso estalló. Varios reporteros se secaron las lágrimas. Robert rodeó con el brazo. Los hombros de Devon y los flashes de las cámaras estallaron. Esa noche, la historia de Devon apareció en todos los canales de noticias. El video de su valiente declaración se viralizó en las redes sociales. Personas de todo el país se conmovieron por su coraje. Llegaron muchísimos mensajes de apoyo. Y lo que es más importante, el fiscal del distrito anunció que, basándose en el testimonio de Devon y las pruebas que lo corroboraban, presentarían cargos contra Vincent Russo por extorsión, intimidación de testigos y conexión con la explotación infantil. Robert y Devon vieron juntos la cobertura informativa desde la seguridad de la mansión, rodeados de vigilancia. ¿Crees que funcionó?, preguntó Devon. ¿Crees que ahora estamos a salvo? Creo que tenemos una oportunidad, dijo Robert con sinceridad. Pero, Devon,
Esto no ha terminado. El proceso legal llevará tiempo. Puede que haya días difíciles por delante. ¿Estás preparado para eso? Devon asintió con seriedad. Mientras estemos juntos, puedo afrontar cualquier cosa. 2 semanas después, Ray y Tommy fueron arrestados cuando intentaban huir del estado. Vincent Russo fue acusado de múltiples cargos. La evidencia en su contra era abrumadora una vez que los investigadores supieron dónde buscar. El testimonio de Devon había abierto la puerta para desmantelar toda una red criminal. James Michie presentó los papeles de adopción para que Robert se convirtiera en el tutor legal de Devon. El proceso avanzó rápidamente, gracias al apoyo público y al claro deseo de Devon de permanecer con Robert. 3 meses después, Robert estaba en una sala de audiencias con Devon a su lado cuando un juez lo nombró oficialmente su hijo. Esa noche, visitaron juntos la tumba de Elizabeth. Devon colocó flores frescas en la lápida y Robert se arrodilló a su lado. Señorita Elizabeth, dijo Devon en voz baja, haciendo señas mientras hablaba para que Robert pudiera entiendo. Cumplí mi promesa. Te visito cada semana. Mira, el señor Harrison es mi padre ahora. Somos una familia, tal como dijiste que seríamos. Gracias por salvarme. Gracias por unirnos. Robert colocó sus flores junto a las de Devon. Gracias, Elizabeth, por enseñarme lo que de verdad importa, por guiarme hacia Devon, por darme una segunda oportunidad en la vida. Prometo cuidarlo. Prometo ser el hombre que siempre creíste que podía ser. Allí permanecieron juntos en el tranquilo cementerio mientras se ponía el sol, padre e hijo, unidos por el amor, la pérdida y el poder perdurable de la bondad. Devon tomó la mano de Robert. Papá, ¿podemos volver la semana que viene? Robert sonrió, con el corazón lleno. Cada semana, hijo. Tal como prometiste. Cumpliremos esa promesa juntos. Mientras regresaban al auto, Robert se dio cuenta de que 3 meses atrás había sido un multimillonario solitario con más dinero que propósito. Hoy era padre de un hijo que lo necesitaba. Tenía la misión de ayudar a otros niños a través de la fundación de Elizabeth y una vida llena de significado. A veces, los mayores tesoros no se encuentran en cuentas bancarias ni en negocios. A veces se encuentran en un cementerio, en una mañana lluviosa, en la figura de un niño valiente que cumple una promesa a alguien que le mostró bondad. Y a veces, salvar a alguien es, en realidad, la forma en que te salvas a ti mismo. Si esta historia te conmovió, dale me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar un mensaje de esperanza hoy. Deja un comentario abajo contándonos qué significa la bondad para ti. Recuerda, un acto de compasión puede cambiar una vida para siempre. ¿Qué harás hoy para marcar la diferencia? Activa las notificaciones para no perderte nuestras inspiradoras historias de humanidad, esperanza y segundas oportunidades. Gracias por ver.